Cordial saludo, mi nombre es Danilo Borges González, estudiante de Ingeniería Eléctrica. El día de hoy vamos a desarrollar la práctica número uno del laboratorio de lógica digital, la cual dice que es un diseño y simulación de circuito lógico combinacional. Para ello, pues vamos a tener el siguiente problema. Dice, diseñe un circuito lógico lo más simplificado posible con un total de 4 entradas A1, A2, A3, A4 y 3 salidas Z sub 0, Z1 y Z2. Su funcionamiento debe ser tal que a la salida se obtenga el equivalente en binario al número del subíndice de la entrada activa AX. Para ello pues tenemos digámoslo así como el circuito en una forma reducida sería este que encontramos acá, y es como tal la descripción de nuestro problema. Para ello tenemos las entradas A1, A2, A3 y A4, en las cuales A1 es el bit más significativo. Es el bit más significativo. Y en la salida LSB es el bit menos significativo. ¿Correcto? Bien. Para desarrollar ese circuito, para desarrollar ese trabajo, tenemos que tener en cuenta la tabla de la verdad de ese circuito. Entonces, decía que teníamos un circuito con 4 entradas, 3 salidas, y su correspondiente en la tabla de la verdad será el siguiente. El circuito tenemos, en la tabla de la verdad tenemos los números en decimales, y aquí su equivalencia en binario. Entonces tenemos la entrada A1, A2, A3 y A4, y para ello pues también tenemos la salida Z sub 0, Z sub 1 y Z sub 2. Entonces una vez encontramos la tabla de la verdad, podemos proseguir a centrarnos en cada una de las salidas. Para ello tenemos las tablas por individual de cada una de las salidas, en las cuales esta sería la tabla para la salida Z sub 0, esta sería la tabla para la salida Z sub 1 y esta sería la tabla para la salida Z sub 2, las cuales tenemos agrupadas aquí. Y este es las tablas del mapa de Carnot. Del mapa de Carnot podemos encontrar más fácilmente las ecuaciones booleanas para este circuito, y así encontrar el circuito lo más reducido posible como nos lo pide el ejercicio. Para ello pues tenemos en cuenta que los datos que vamos a tomar son los unos en los mapas de Carnot, o también podemos tomar hallar las ecuaciones de la tabla de verdad, y para ello pues por lo menos en la entrada Z sub 0 tendríamos en cuenta los unos, solamente los unos, para hallar las ecuaciones. Si intentamos desde la tabla de verdad, podríamos encontrar que cuando A negado, podríamos encontrar la ecuación, y nos diría que sería A negado multiplicado por B negado, puesto que son ceros, B negado multiplicado por C negado multiplicado por D negado. ¿Esto por qué? Porque son 0, 0, 0, 0. El 0 equivale
a la letra negada. A la letra negada. El 1 equivale a la letra solamente. Si equivale a A, equivaldría a 1. Ok. Entonces nuestra primera parte de la ecuación va a ser A negado por B negado por C negado por D negado más, tenemos otro 1 aquí en nuestra salida z sub 0. Por ende, la ecuación nos quedaría A negado, B negado, C negado, tomando A1, A2, A3 como números con otras letras, por lo menos A1 como A, A2 como B, A3 como C y A4 como D. De aquí en adelante el circuito lo vamos a tratar de esa forma, entonces para no confundirnos con los subíndices de A. Entonces nuestra segunda parte quedaría A negado por B negado por C negado por... En esta parte podemos observar que hay un 1. Entonces esa es la equivalencia a D, pero no va a ser D negado sino solamente D, debido a que es un 1. Y esta sería nuestra ecuación, la cual podemos verificar en la siguiente tabla. Entonces si tomamos todo ello, podríamos decir que la podemos tomar desde la tabla de verdad, podemos hallar la ecuación o podemos hallarla de igual manera desde el mapa de Carnot. La forma más aconsejable sería que hacer los mapas de Carnot para cada una de las salidas, puesto que tienden como a confundirse un poco por las salidas. Entonces la forma más fácil y más didáctica sería hacer los mapas de Carnot. Esto nos arrojará los mismos resultados que nos arroja la tabla de verdad. Entonces volvemos a tener en cuenta solo los unos, y pues como el mapa de Carnot ya nos muestra los subíndices para cada una de las letras, entonces solamente debemos fijarnos en los que tienen unos y de ahí sacaremos las ecuaciones de nuestro circuito. Entonces, según el mapa de Carnot, tendríamos el 1 está en las casillas de A negado por B negado, y esto significaría un por de igual manera, C negado, D negado. Entonces tendríamos A negado, B negado, C negado, D negado. Nuestro siguiente 1, que es el que tenemos aquí, está en la casilla A negado por B negado por C negado por D, que son justo las que tenemos aquí. Entonces podemos observar que para hallar las ecuaciones booleanas podemos hallarlas desde el mapa de Carnot, que sería mucho más factible debido a que tienden como a confundirse uno con las demás salidas, o desde la tabla de verdad. Bien, una vez comprobado esto, podemos proseguir a la entrada z sub 1, que es nuestra a la salida z sub 1, que es nuestra siguiente salida. Entonces para la salida z sub 1, que es nuestra segunda salida, tenemos el siguiente mapa de Carnot. De igual manera se puede hallar desde la tabla de verdad, y en este volvemos a tener en cuenta solo los unos. Entonces si contamos cuántos unos hay en el mapa de Carnot para saber si la cantidad de unos nos coincide con la cantidad de
ecuaciones. Recuerden que cada uno va a ser una ecuación, una multiplicación. Va a estar descrita por un paréntesis y la multiplicación de sus valores internos. Entonces, podemos contar los unos para así saber cuántas ecuaciones tenemos individuales. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones. Entonces, al desarrollar nuestra ecuación booleana, tendríamos, según el texto, 6 ecuaciones. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Que estas ecuaciones booleanas también pueden simplificarse. De igual manera, la primera ecuación booleana puede simplificarse. De estas dos ecuaciones podemos simplificarlas a solo una ecuación, operando con los teoremas booleanos. Los teoremas booleanos ya están prescritos y son los que encontramos en esta parte para dos variables. Estos son los teoremas booleanos. Para una sola variable, estos serían nuestros teoremas booleanos. Entonces, operando los teoremas booleanos, obtenemos para nuestra primera salida la ecuación simplificada. Nos quedaría A negado por B negado por C negado. Y para nuestra segunda ecuación, operando estas 6 ecuaciones con los teoremas booleanos, nos quedaría simplificada en A negado por C más A negado por B. Para la salida 3 tendríamos la siguiente el siguiente mapa de Carnot. En este, de igual manera, tenemos en cuenta solo los unos. Podemos hallar las ecuaciones también por medio de los ceros, pero pues para no confundirnos con ecuaciones de ceros y de unos, en este ejercicio lo vamos a resolver teniendo en cuenta solo los unos. Tengamos en cuenta que en este ejercicio, en especial, en este mapa de Carnot en especial, tenemos demasiados unos. Entonces, si buscáramos la forma de hacer las ecuaciones más simplificadas y llegar al resultado más rápido, ¿no sería más fácil buscar la ecuación booleana por medio de los ceros? Pero pues debido a que en este ejercicio estamos resolviéndolos por unos, para no confundirnos, decidimos seguir con los unos. Entonces, contamos para saber el número de ecuaciones que hay en nuestra primera ecuación. Número de ecuaciones internas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11, y de igual manera podemos contarlos acá y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien, ya teniendo la cantidad de ecuaciones, y recuerden que esto es una sola ecuación general, esta es una sola ecuación, estas son como ecuaciones internas, simplificando por teoremas booleanos, tendríamos que el resultado para nuestra ecuación va a ser el siguiente. Entonces, esta ecuación que vemos aquí, larga, por teoremas booleanos podemos simplificarla a la siguiente ecuación: B negado por D negado más B negado por C, recuerden que C está sin negar,
más A. Listo. Una vez halladas nuestras ecuaciones booleanas simplificadas, estas nos son fáciles de representar en circuitos lógicos. ¿Cómo podemos representar estas en circuitos lógicos? Para ello tenemos que tener en cuenta lo que son las puertas lógicas. Tenemos que tener un poquito de conocimiento sobre las puertas lógicas y debemos saber qué tipo de puertas nos ayudan a generar sumas, multiplicaciones y la variable negada, la letra negada. Entonces, para ello pues ya tenemos aquí nuestro circuito diseñado, pero pues voy a explicárselos para que entiendan cómo se diseñó el circuito. Entonces tenemos nuestras 4 entradas, que sería A, B, C y D, y tenemos nuestras 3 salidas, que sería Z0, Z1 y Z2. Bien, de las ecuaciones booleanas teníamos que para la primera ecuación, para la primera salida, teníamos esta ecuación que tenemos aquí descrita, que es A negado por B negado por C negado. Entonces, si tenemos A negado por B negado por C negado, eso significa que tendremos que utilizar una compuerta NOT. Esta compuerta NOT lo que hace es nos toma el valor que tenga A y nos arroja a la salida el A negado. De igual manera, la compuerta NOT en esta segunda parte del circuito está haciendo lo mismo. Nos está tomando B y a la salida nos está arrojando el B negado, que es el que encontramos en este nodo. En la parte C ingresa C y nos arroja C negado a la salida. Y en el D ingresa D y obtenemos a la salida D negado. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo obtener la A negada, B negada, C negada y D negada. Entonces, claro esta parte de cómo obtener nuestros valores negados, decía la ecuación que Z sub 0 o la salida, nuestra primera salida era igual a A negado por B negado por C negado. Entonces, A negado lo tenemos aquí, A negado lo tenemos en este punto. Entonces, en esta compuerta AND de 3 entradas nos va a ingresar aquí A negado, la parte B negada que viene por este cable y la parte C negada que se viene por este cable y ingresa a nuestra puerta AND. Y de salida tendremos los valores correspondientes para A negado, B negado y C negado en Z sub 0. ¿Listo? De igual manera, pues podemos observar esto para los demás circuitos. Entonces, esto para nuestra primera salida. Para nuestra segunda salida vamos a observar que la ecuación decía que era A negado por C más A negado por B. Entonces, A negado lo tenemos aquí y nos dice que es por. Recuerde que nuestra compuerta AND es nuestro operador multiplicación por. Entonces, A negado, que es la que ingresa aquí, por C. A negado por C, esta es nuestra compuerta AND para esa primera ecuación. Entonces, A negado
que viene acá e ingresa, y C normal e ingresa y nos arroja aquí el valor de A negado por C. De igual manera, esta compuerta AND nos va a ingresar A negado y solo el valor de B, justo como vemos acá, A negado y su valor de B. Listo. Para ello también obtenemos, vemos acá que tenemos el operador de suma, y para ese operador de suma tendremos en cuenta nuestra compuerta OR, nuestra puerta OR, en donde nos va a arrojar la suma de esta compuerta, del resultado de esta compuerta, más esta compuerta, y eso nos dará el resultado del Z sub 1 o nuestra salida 2. El mismo análisis podemos hacer para nuestro circuito, nuestra ecuación 3 para nuestra salida 3. ¿Listo? Entonces, nuestra ecuación 3 para nuestra salida 3 nos dice que tiene dos compuertas negadas, pero tiene la suma de una compuerta, una sola compuerta, que viene, si observamos, es A. Entonces aquí está llegando A, y esto tengámoslo presente para ahorita la siguiente observación. Entonces, listo, tenemos aquí nuestra entrada A. Ok, ¿qué más podemos observar en nuestro circuito? Nuestro circuito nos toma a el orden de los factores, en este no altera mucho. Entonces tendríamos B negado. Si observamos el cable de B negado, viene por aquí e ingresa a nuestra primera compuerta. De igual manera viene e ingresa a nuestra segunda compuerta. Entonces, en esta tenemos B negado, y aquí B negado, y esto va multiplicado por, en esta compuerta iría D negado, y en esta otra compuerta iría nuestro valor de C, solamente C. Entonces, decimos que tenemos B negado por D negado, esto sumado con D negado, perdón, B negado por D negado sumado con B negado por C sumado con A. Entonces vamos a observar nuestro valor de ecuación, a ver si esto es coherente. Entonces venimos aquí a nuestro mapa de Carnot y venimos a la simplificación, y efectivamente vemos que es B negado por D negado más B negado por C más A. Entonces ya tenemos diseñado nuestro circuito lógico. Ahora tenemos que simularlo para ver si nuestro circuito lógico funciona, es funcional, y esto es correcto, si esta parte que hemos analizado hasta el momento es correcta. Entonces, para ello, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro simulador Proteus, en donde ya vamos a tener esta parte del circuito diseñada. Entonces venimos a Proteus y podemos observar que la parte que vamos a subrayar ahorita, podemos observar aquí que esta parte del circuito, era la que teníamos en la imagen que estábamos analizando. Entonces, ya teniendo nuestro circuito, que es esta parte del circuito diseñado, pues para
la simulación vamos a agregarle unas pequeñas cositas. Entonces, para la simulación, ¿qué vamos a agregarle? Vamos a agregarle una fuente que nos alimente el circuito para poder comprobar este circuito. Entonces, esa fuente nos va a arrojar un resultado positivo. Entonces, esa fuente nos va a arrojar un resultado positivo que va a venir por este cable. Entonces, la fuente nos arroja un resultado positivo que nosotros vamos a tomar como 1. Entonces, para nosotros el resultado positivo va a ser 1. Y cuando no tenemos tensión en el sistema, lo vamos a nombrar como 0. Entonces, si observamos nuestro circuito, aquí están todos los interruptores cerrados. Por ende, en nuestro circuito, en las salidas 1, 2, 3 y 4, nuestros valores son ceros. Entonces, 0 para 1, para 2, para 3 y para 4. Y si simulamos nuestro circuito, pues podríamos observar, si simulamos nuestro circuito, podremos observar que se encendieron el LED rojo y el LED azul. ¿Esto qué significa? Esto significa que si están encendidos, allí hay una tensión positiva. Una tensión positiva. Por ende, aquí hay un 1. Aquí hay un 0 porque no está encendido nuestro LED. Y aquí hay un 1. Entonces, recuerden, nuestra entrada para el circuito en la compuerta, en la entrada A, B, C y D son ceros. Nuestra salida es 1, 0, 1. Entonces, si observamos nuestra tabla de verdad que teníamos, podemos observar aquí en la tabla de verdad que si teníamos ceros en las entradas, a la salida teníamos en Z sub 0 un 1 y en Z sub 2, o sea en nuestra salida 3 un 1. En nuestra salida 2 tendríamos un 0. Entonces, de igual manera podemos comprobar que esto es verídico. Entonces, listo. ¿Qué otra combinación podemos hacer? Las combinaciones que podemos hacer con el switch son todas estas. Todas estas son nuestras combinaciones posibles en el switch. Entonces, 15 combinaciones. No las vamos a simular todas, pero vamos a simular algunas importantes. Entonces, podemos observar, vamos a simular 0, 0, 1, 0. Entonces, recuerden que para nosotros 0 es cuando está en on. Entonces 0 va a ser cuando esté en on. 0 va a ser cuando esté en on. Y 1 va a ser cuando esté en off. Cuando el switch esté en off. ¿Listo? Entonces, si intercambiamos acá la entrada 4 a un 1 off, observamos que solo se enciende el LED de Z sub 0. O sea que tendríamos a la salida 1, 0, 0. Entrada 0, 0, 0, 1. Salida 1, 0, 0. Entonces, si venimos a nuestra tabla de verdad, tendríamos 0, 0, 0, 1. Y nuestra salida sería efectivamente 1, 0, 0. Bien, observemos de igual manera esta.
Entonces vamos a tener 0, 0, 1, 1 de entrada. Entonces vamos a nuestro circuito y tendríamos 0, 0, 1, 1 y podemos observar que nuestro LED verde se enciende. Entonces eso significa que a nuestra salida tenemos 0, 1, 1. Recuerden, si el LED se enciende equivale a 1. Entonces 0, 1, 1 para nuestra tabla. Entonces venimos y comprobamos esto y en efecto tendríamos 0, 1, 1. Pues intentemos con otro diferente, intentemos con unas salidas diferentes, intentemos con 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Esto equivaldría a on, off, off, on en nuestro switch. Entonces 0, 1, 0, 1. Entonces 0, 1, 1, 0 nos equivale a 0, 1, 0. Veamos nuestra tabla a ver si esto es verídico. Entonces tendríamos 0, 1, 0. Efectivamente. Entonces, si observamos nuestro circuito y nuestra tabla de verdad, observamos que nuestro circuito efectivamente está desarrollando la labor que se supone que debe desarrollar con las compuertas. Ahora, desarrollemos uno último que sería cuando todas están encendidas. 1, 1, 1, 1 o off, 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 off. Y dice que nuestra salida sería 0, 0, 1. Veamos a ver. Entonces, si todas nuestras salidas están en off, observamos que es 0, 0, 1. Veamos a ver nuestra tabla de verdad. Y nos decía que era 0, 0, 1. Efectivamente. Entonces, nuestro circuito cumple con lo solicitado de un principio en nuestro laboratorio. Es así como se simulan circuitos lógicos y cómo se deben desarrollar estos circuitos lógicos. Entonces,